Primer protocolo de aplicación de exosomas paso a paso, de principio a fin, todo acá en este video. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidísimos amigos. Soy Carolina, tengo 54 años y este es mi canal de YouTube en el que ahora me voy a hacer exosomas, el primer protocolo paso a paso, con una profundidad mayor a la de los videos que van a ver después. Y comienzo ahora, no tengo maquillaje, nada, empiezo directamente con la limpieza y mientras me limpio les voy contando todo. Primero me limpio la piel con crema de limpieza. Una vez que tengo la piel limpia, la retiro con toalla, enjuago y me aplico espuma de limpieza. La que estoy usando es una espuma de limpieza que tiene ectoína, que es ideal para mi piel, pero siempre hago antes de usar exosomas y sobre todo a esta profundidad que voy a usar hoy, una doble limpieza. Una vez que me retiro el gel con una toalla, me enjuago y empiezo con la permeabilización de la piel. Ya tengo la piel limpia y ahora voy a colocarme los guantes para comenzar con la permeabilización de la piel. Tengo que dejar la piel permeable para que los exosomas penetren más. Voy a usar esta vez Dermapen a profundidad, no como en los videos siguientes. Pero sí lo que voy a hacer es, en este protocolo voy a usar la misma crema y gel de limpieza, el mismo modo de permeabilizar la piel y con los mismos productos. Voy a usar los mismos exosomas y después voy a usar también lo mismo para comparar estos exosomas aplicados con 4 técnicas diferentes. Para comenzar voy a usar ácido láctico en un pre-peeling y luego me voy a hacer un peeling. Listo, ya tengo el pre-peeling colocado, que es un pre-peeling muy suave de ácido láctico y me lo voy a dejar solamente un minuto, nada más, y me lo retiro y paso a hacerme un peeling. Es ácido láctico puro, bien suave, en una concentración no alta y con un pH bastante alto. La idea no es descamar, es dejar la piel preparada para los exosomas. Pasado el tiempo, ya con una toalla embebida en agua, me lo retiro y me lo voy a enjuagar para seguir con el peeling. El peeling preparado también es un peeling de ácido láctico muy suave, que me lo voy a aplicar y me lo voy a dejar solamente un minuto y empiezo. Peeling aplicado. Espero, faltan unos segunditos, estoy mirando el tiempo para llegar a un minuto solamente y me lo retiro. Es súper suave el pre-peeling y el peeling que usé. Y listo, me lo retiro con toalla húmeda y me voy a enjuagar con agua muy bien. Me retiré el peeling y me cambio los guantes antes de manipular los exosomas o cualquier otra cosa. Estos los tiro, me enjuago las manos y me pongo otro juego de guantes nuevo. Tengo listo el Dermapen y el cartucho sellado, que todavía no lo abrí, lo voy a abrir acá delante de ustedes. Sí voy a retirar con la jeringa, que no puedo mostrar la aguja acá en YouTube, y el vial estéril y sin abrir, que lo voy a abrir ahora y voy a retirar 2 mililitros, que va a ser un montón, pero voy a retirar 2 mililitros para aplicarme exosomas en toda la cara. Acá está, saqué menos de 2 mililitros y voy a agregar más en caso de ser necesario. Creo que con esta cantidad voy a estar bien, es un poquito menos de 2 mililitros. Las agujas que voy a usar para este protocolo van a ser agujas de un cartucho con agujas de 12 y el Dermapen que voy a usar, dispositivo de microagujas, es el Dr. Pen A6.
Dermapen listo, exosomas listos, los voy a ir haciendo por zona y esta vez, como los voy a usar a una profundidad mayor a la que van a ver en los próximos videos, la técnica que voy a usar va a ser diferente. Entonces, me voy a empezar a aplicar por zonas y empiezo a trabajar. Comienzo a usarlo esta vez a 1 milímetro de profundidad, un poquito más también. Recuerden que no hay que pasarse con los exosomas, tampoco quedarse muy en la superficie. Entonces, voy a empezar por la mejilla, 1.0 de profundidad. Los movimientos que estoy haciendo acá son circulares, minuciosos, precisos. Lo uso por zonas. Primero hago bien la zona de la mejilla, hago la línea mandibular, hago el otro lado, el mentón y recién después voy a ir a la frente y a la zona de alrededor de la boca. Me vuelvo a aplicar en la frente y en la zona de la mejilla para continuar. Se siente actividad, no se siente dolor, pero sí se siente como actividad, como que hay algo ahí que está trabajando. Y eso me gusta. Bueno, voy a seguir. Termino con la frente, con esta zona de aquí, la línea mandibular y me voy al mentón. Me aplico nuevamente en donde ya trabajé, que es casi medio rostro. Faltan los ojos, que es lo que voy a hacer a lo último, porque ahí sí tengo que bajar la profundidad y tengo que bajar la velocidad también. Los ojos hay que tener cuidado y se hace de otra manera porque estoy con agujas de 12. A esta profundidad a la que estoy trabajando, una sola pasada, no hago más. Lo que voy a hacer ahora, la frente ya está, ya la terminé. Lo que voy a hacer ahora son las líneas marioneta, los surcos nasogenianos y la zona arriba de los labios, entre los labios y la nariz, para terminar con el área de los ojos.
Las líneas marioneta y los surcos nasogenianos, siempre primero estiro la piel para poder usar el Dermapen, así de esta manera, con la piel estirada, área de arriba de la boca y los ojos para el final. Lo bajo a 0,25 para el área de los ojos y lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer a toquecitos, porque en esa zona no hay que arrastrar. Entonces empiezo con uno de los ojos. Estiro la piel. Aplico exosomas debajo del ojo y encima de la ceja donde ya trabajé. Fíjense que levanto y trabajo solamente esta parte, nunca el globo ocular, pero sí el área de las cejas para levantarlas siempre. Entonces me aplico exosomas, voy al otro ojo. Ahora lo que voy a hacer, después de aplicarme otra vez en el área de los ojos, es el entrecejo. Aquí lo voy a subir a 1.0 para aplicarme acá. Y ahora que terminé, primero me voy a aplicar lo que quedó, que es un montón realmente. La próxima voy a usar menos porque duran muchísimo. Me voy a aplicar lo que quedó y voy a pasar a otro paso que es importante, que es lo que me voy a aplicar después. Entonces, primero me aplico los exosomas y seguimos. Me masajeo bien los exosomas. Se siente actividad. Les contaba, pero se sigue sintiendo actividad. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a abrir una mascarilla comprimida y la voy a empapar, embeber en agua destilada, no otra cosa, agua destilada. Y eso es lo que me voy a aplicar. Entonces, primero los quiero masajear bien. Se ve la piel roja, un poco enrojecida, pero esto no duele para nada. Se sienten, pero no se siente dolor para nada. Me voy a sacar los guantes para preparar la máscara comprimida con agua destilada y seguimos. Acá tengo preparado un bowl con agua destilada en donde voy a colocar la mascarilla para embeberla en agua y así aplicármela. Recuerden, es muy importante después de esto usar agua destilada y no agua común o cualquier gel. No. Lo que uso después de aplicarme exosomas es agua destilada y encima puedo ocluir. Esto lo hago más que nada cuando lo uso en menores profundidades. Lo puedo ocluir con una mascarilla de alginato. Esta es una Jelly Mask que en el próximo protocolo les voy a mostrar cómo la preparo y todo, todos los detalles. Pero ahora me voy a aplicar
solamente la mascarilla con agua destilada porque trabajé a una profundidad mayor a 1.0, excepto en la zona de los ojos. Y así la máscara embebida en agua destilada me la voy a dejar 20 minutos y vuelvo y me la saco acá. Pasado, me retiro la mascarilla que se tira junto con la jeringa, el cartucho, los guantes, todo. Así se ve la piel levemente enrojecida, no mucho. Igualmente lo usé bastante profundo porque fui a un poquito más de 1.0, de 1 milímetro, excepto en la zona de los ojos. Cosas que voy a hacer ahora y qué protocolos vienen con exosomas. Primero, me voy a aplicar de acá hasta que me vaya a dormir, dentro de media hora, 40 minutos, lo que me voy a aplicar es un suero, preferentemente con exosomas. No voy a aplicarme ninguna máscara, nada, ni vitamina C, ningún activo irritante, nada. Solamente un suero, un serum liviano con exosomas. Luego de esto, me voy a dormir y mañana estoy acá para mostrarles cómo se ve mañana esto. Protocolos que siguen. Esto mismo, pero con otras tecnologías. Me voy a aplicar exosomas con nano, con electroporación, con diferentes electroporadores además, con otras profundidades del dermapen, pero siempre va a ser el mismo rostro, el mismo peeling, el mismo pre-peeling, la misma máscara comprimida de estas embebida en agua destilada. Eso es importantísimo para el resultado. Y mañana nos vemos acá a ver cómo seguimos. Mientras tanto, les mando un beso gigante y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.